Bienvenidos al canal Era Unix. En este video tutorial vamos a entender cómo se inicia un kernel de FreeBSD desde el gestor de arranque BTX y las distintas opciones de su menú, además de cómo podemos alterar el inicio del sistema con parámetros configurables que nos pueden servir para resolver problemas o para configurar el arranque. También veremos cómo gestiona la BIOS o UEFI el arranque del sistema. Hemos visto en vídeos anteriores qué es la BIOS y cómo se reemplazó por UEFI. Os dejo un enlace en la parte superior de la pantalla. Pero básicamente UEFI necesita una unidad de arranque con un sistema de archivo FAT donde contiene ficheros que necesita para arrancar. UEFI ejecuta el archivo bootx64.efi en la ruta efiboot. En FreeBSD, el arranque UEFI activa el cargador de arranque BTX ubicado en bootloader.efi. Sin embargo, la antigua BIOS busca una partición del disco marcada como activa y luego ejecuta el primer sector del contenido del disco. Así que FreeBSD necesita el cargador de arranque, ubicado en bootloader grabado en este sector. Una vez que la BIOS o UEFI es capaz de iniciar el cargador de arranque BTX, nos presenta distintas opciones antes de iniciar un kernel de FreeBSD. La primera opción arranca el sistema en modo multiusuario. Este es el arranque por defecto y es donde se inician todos los servicios que están configurados, como la red, o monta a todas las unidades que estén establecidas en el fichero etc-fstab. También se encarga de ejecutar el script de shell ubicado en etc-rc, etcétera, etcétera. Esta opción es elegida por el cargador si transcurridos 10 segundos no hemos pulsado una tecla. La segunda opción arranca el sistema en modo usuario único y es muy usada para reparar o también para actualizar el sistema, ya que solo inicia lo imprescindible para proporcionarnos una shell. La siguiente opción nos permite usar una intérprete de línea de comandos, un prompt para obtener información o ajustar parámetros de arranque. La cuarta opción nos permite reiniciar de nuevo nuestro equipo y la siguiente es el modo de consola, vídeo, serial, etcétera, etcétera. Después nos presenta dos opciones más, una que nos permite elegir el kernel que se va a iniciar y la última nos abre otro menú que muestra distintas opciones de arranque que veremos más adelante. Ahora vamos a centrarnos en la opción de usuario único. Cuando arrancamos en este modo, FreeBSD realiza un arranque mínimo, que detecta dispositivos pero no configura sus sistemas de archivos, y no inicia la red ni habilita la seguridad y por supuesto no ejecuta ningún servicio estándar de Unix. Este modo puede usarse para reconfigurar demonios mal configurados o deshabilitarlos para que no se inicien, o por si no recuerda su clave de root poder cambiarla o si un sistema de archivos está dañado y necesita testearlo, etcétera, etcétera. Cuando termina de iniciar el kernel, nos ofrece la posibilidad de ingresar a una shell por defecto pulsando la tecla intro, o cargar a otra shell que nos interese. He encontrado que no he podido ingresar otra shell directamente cuando nos da la opción de elegir, pero por ejemplo podemos pulsar la tecla intro aceptando la shell por defecto y después ejecutar otra shell introduciendo bin csh o bin tcsh. En modo de usuario único solo monta la partición raíz y además está montada como solo lectura. Así que si queremos montar todas las particiones que están listadas en etc-fstab y además en modo lectura y escritura, primero podemos ejecutar el comando fsck-p si queremos comprobar la consistencia de los sistemas de archivos, seguido del comando mount-o rw/inclinada. Esto le indica que monte la raíz del sistema en modo lectura y escritura. Por último, montamos todos los sistemas de archivos listados en etcfstab con el comando mount-a. Y como vemos en la salida del comando mount, ya tenemos montados todos nuestros dispositivos como cuando se inicia en modo multiusuario. Esto es para montar sistemas de archivos UFS, pero si tenemos ZFS y queremos montar todo lo que esté marcado como montable, podemos usar el comando ZFS mount-a. También si queremos montarlo como lectura y escritura, podemos usar el comando ZFS set real only igual off y el nombre del grupo, por ejemplo zroot root default. Los comandos que están disponibles para el modo de usuario único dependen de las particiones que estén montadas. Algunos de ellos están en los directorios bin o sbin y otros en USR que pueden estar inaccesibles si no está montada la partición.
pero FreeBSD proporciona herramientas y utilidades en el directorio Rescue. Podemos activar la red ejecutando el script de shell net start, ubicado en el directorio etc. Como podemos ver, ya tengo acceso a Internet. También podemos restablecer la clave de root por si se nos olvidó o se dañó su archivo de claves. O también es útil si queremos reparar el sistema. Por ejemplo, si hay un error en el archivo fstab que impida que arranque o si se produjo un pánico en el sistema debido a un programa, servicio, etc. que esté corrupto. En general, el modo usuario único es de gran utilidad para los administradores de sistemas. Otra utilidad importante es el prompt que nos ofrece el cargador de arranque BTX, que se accede pulsando la tecla escape en su menú principal, y es útil porque el kernel nos ofrece la posibilidad de modificar algunos parámetros de bajo nivel antes de iniciarse, para personalizar su comportamiento. El prompt nos permite configurar el arranque del sistema, pero solo afecta al arranque actual, es decir, que los cambios no se guardan para el siguiente reinicio, y también contiene comandos que nos proporcionan información acerca de nuestro equipo. Por ejemplo, podemos conocer los dispositivos que detectó el cargador con el comando lsd, o también podemos visualizar con el comando show las distintas variables establecidas dentro del kernel, y también información obtenida de la BIOS o UEFI. Si introducimos el signo de interrogación cerrado, vemos un listado de todos los comandos disponibles. Si hemos cambiado algunos parámetros del kernel y deseamos iniciar para ver sus efectos, podemos usar el comando boot. Por ejemplo, podemos cambiar el valor del parámetro kern.vty que está establecida con vt, con el comando set kern.vti y el valor sc, que es otra terminal virtual. Y si seguidamente introducimos el comando boot, me arranca el sistema con la nueva terminal virtual. Apreciamos que el cursor ahora es rojo y en la salida del comando systctlkern.vty nos muestra que ahora está usando sc. Pero recuerden que esta configuración no es permanente, ya que si vuelvo a reiniciar el sistema volverá a cargar los parámetros establecidos y en mi caso veremos otra vez la terminal VT, como vemos en la salida del comando sysctl. Si queremos que estos cambios sean permanentes, podemos incluir estos parámetros dentro del archivo loader.conf ubicado en el directorio boot. Este archivo lo usa el cargador de arranque para incidir en la manera en que se inicia el sistema. El cargador BTX tiene un archivo de configuración predeterminado en la ruta boot default loader.com, que contiene parámetros que usa por defecto y además un listado de todas las variables con sus descripciones que podemos usar para modificar el cargador y el inicio del sistema. Este archivo no es recomendable modificarse, puesto que los parámetros que contiene el archivo bootloader.conf lo anulan. Así que debemos de usar este archivo solo para obtener información de lo que hacen los parámetros y usar el archivo bootloader.conf para personalizar nuestro arranque. Por ejemplo, podemos editar el archivo bootloader.conf y agregar kernel.vty igual sc, y ahora siempre que iniciemos el sistema arrancará con la terminal virtual. También podemos cambiar el modo detallado con el parámetro boot-verbose igual a yes, que iniciará el kernel imprimiendo gran cantidad de información del hardware. O también autoboot-delay igual 5, que indica el tiempo en segundos que tardará el cargador de arranque en iniciar el modo por defecto, que es el modo multiusuario. Si queremos cambiar el logo de FreeBSD, podemos añadir el parámetro loader-logo igual a Visti. Ahora vamos a reiniciar el sistema y si nos fijamos solo tarda 5 segundos en esperar a elegir una opción y también que cambió el logo de FreeBSD, además que se inició el kernel en modo detallado y con la terminal virtual SC. En el menú de gestor de arranque podemos elegir el kernel que queremos que inicie. Si observamos nos indica que existen dos kernel y si pulsamos en la opción vemos que nos presenta diferentes kernel para elegir. En mi caso se presentan dos kernel, default kernel y kernel.org, porque cada vez que actualizamos el sistema nos guarda los antiguos kernels en la carpeta boot. Así que si compilamos un kernel personalizado y queremos usarlo, podemos crear una carpeta en el directorio boot que contenga nuestro kernel, y el gestor de arranque nos dará la opción de elegirlo para iniciarlo. Por ejemplo, voy a copiar la carpeta kernel y lo voy a renombrar con el nombre de kernel.new y revisamos el directorio boot para verificar que se encuentra. Si ahora reiniciamos, podemos observar que nos aparece el nuevo kernel para elegirlo como inicio.
Por defecto, el gestor de arranque busca el kernel en el directorio boot, aunque se puede personalizar para que no realice búsquedas automáticas en boot y solo busque en ciertas carpetas. Por último, el menú principal nos ofrece un submenú donde podemos elegir algunas opciones de arranque como soporte para CPI, arranque en modo seguro, en modo usuario único y también en modo verbose o detallado, o podemos restablecer las opciones pulsando la tecla 2. Por ejemplo, voy a elegir el modo detallado y voy a iniciar el sistema. Si observamos, la salida es mucho más detallada y contiene más información del hardware de nuestro equipo. FreeBSD guarda estos mensajes de arranque en el archivo de mes.boot ubicado en el directorio var room para que podamos revisarlos detenidamente, ya que contiene valiosa información de nuestro hardware muy crítica para poder administrar correctamente nuestro sistema, con los nombres de los dispositivos, sus nodos, etcétera, etcétera. Si observamos este archivo, vemos una declaración de derechos de autor del proyecto FreeBSD, la versión de FreeBSD, el compilador y la versión que se usó. También nos informa de la CPU, la cantidad de memoria real y disponible, el I/O API con versión 2.0, el time counter o el reloj de hardware, los puentes PCI y sus nodos. Vemos que nos ha nombrado la tarjeta de red como M0 y que usa Intel Gigabit, y también los puertos USB, dispositivos de almacenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya tenemos una visión general de cómo se usa el cargador de arranque BTX y cómo podemos modificar algunos parámetros a bajo nivel del kernel en su inicio. Y con esto damos por concluido este vídeo. Si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal y activar la campanita que aparece cerca de la suscripción para que no te pierdas más vídeos. Sin más, desde canal Era Unix os esperamos en el próximo video tutorial.